Entonces, en la jerarquía de operaciones, pues tenemos operaciones aritméticas básicas, que ya las vimos la semana pasada, que son suma, resta, multiplicación y división. En este caso vamos a incluir potencias y raíces. Y vamos a tener un orden en el cual se llevan a cabo las operaciones. Quiere decir que si yo tengo una operación combinada, como lo puedo ver ahí en el ejemplo, tengo 2 más 4 al cubo por 3. En ese ejemplo yo puedo ver que tengo una suma, ¿cierto? Y puedo ver la potencia y puedo ver la multiplicación. Tengo 3 de estas operaciones aritméticas básicas. Entonces ¿qué voy a resolver primero? Ojo, si no sigo esta jerarquía de operaciones, ¿puedo llegar a un resultado? Sí, pueden llegar a un resultado, a un número como resultado final. El problema es que el resultado va a ser incorrecto. Por eso a veces de una operación pueden salir un montón de resultados, pero solo es uno correcto. ¿Cuál va a ser el correcto? Siguiendo la jerarquía de operaciones. Entonces, número 1 es, si mi operación tiene presentes potencias o raíces cuadradas, es lo primero que ustedes van a resolver. Entonces, antes de hacer sumas, antes de hacer multiplicaciones, antes de hacer divisiones, lo primero que ustedes tienen que hacer es resolver potencias y raíces. Ya terminé de resolver las potencias y las raíces. Entonces, ¿ahora qué sigue? Pues ahora vamos a efectuar los productos y cocientes, que ahí, anótenle, vendrían siendo multiplicaciones y divisiones. Entonces, bien importante recordar, creo que la semana pasada ya lo había yo mencionado, que en matemáticas a la multiplicación también se le puede llamar producto y a la división también se le puede llamar cociente. Entonces, el paso número 2 es nada más, pues, multiplicaciones y divisiones. Y ya por último, en el número 3, porque ahí se ve un número 4, pero ahí no debería ser un número 4, debería ser una viñetita. Y ya por último 3 es, ya realicé las potencias y raíces, ya hice multiplicaciones y divisiones, ahora sí voy a hacer sumas y restas. Y entonces, siguiendo esta jerarquía de operaciones, estos 3 puntos que acabo de mencionar, vamos a resolver el ejemplo que traigo de este lado. Ya lo traigo resuelto, pero buenos días. Pero lo que voy a hacer es que me voy a pasar al pizarrón para irlo haciendo paso por paso para ver de dónde sale cada uno de estos números y para que vayamos viendo cómo vamos a ir cumpliendo la jerarquía de operaciones. Entonces tenemos 2 más 4 al cubo por 3. Vamos a pasar rápido, ahorita me regreso a la presentación, pero vamos a tener... Era 2, ¿cierto? Me quedó muy claro ese 2. Dos más 4 al cubo por 3. Yo tenía esto, déjenme por aquí, lo vamos a poner que... No sé qué está pasando. Es un ejemplo, ¿no? Entonces, yo aquí puedo observar que en este ejemplo, y creo que aquí se va a ver bien chiquito, déjenme me acerco más para los que estamos aquí en el salón para que se vea más grande. Ahí está. Yo puedo observar que en esta operación tengo... Ay, espérenme. ¿Qué anda loco la computadora? Ahí está. Tenemos una suma. Aquí puedo observar la suma. Ojo, aquí vayan haciendo sus anotaciones.
En matemáticas, tengo por aquí este puntito. Ajá. Y este puntito me representa Le voy a decir. multiplicación. Ajá. Y de igual forma, la multiplicación se puede expresar Porque con mucha gente ya no quiere sacar así. paréntesis. Ojo, paréntesis seguido de otro paréntesis. Porque si yo tengo esto no es una multiplicación. ¿Ok? Esto es una suma. Ahí se ve claramente el signo de suma, ¿cierto? ¿Sí o no? Y acá arriba, ¿verdad que no tengo ningún signo entre paréntesis y otro paréntesis? Eso es multiplicación. Y es importante que vayan por ahí relacionándolo con la multiplicación, porque va a ser muy raro que ustedes encuentren el signo Le tradicional. voy a decir. Bebé, mi lapicera. Bebé, dame mi lapicera. ¿Dónde la dejo? ¿Por qué va a ser difícil que encontremos el tradicional signo de multiplicación? Porque lo siguiente que vamos a ver es que a esos numeritos le vamos a agregar letras y una de las letras más utilizadas es la X. Y entonces se confundiría o confundiríamos, no sabría yo decir si es una variable o es el signo de multiplicación. Por eso se utilizan otra simbología para representar a la multiplicación. Entonces, ahí yo observo suma. Por aquí lo vamos a poner en otro colorcito. La potencia, y la multiplicación. Entonces, por aquí vamos a notar que tengo de operaciones una suma, una potencia, y por último tenemos una multiplicación. Son las tres operaciones que tengo presentes en este ejemplo. Yo les pregunto, según la diapositiva y lo que estuvimos viendo, según la jerarquía de operaciones, ¿qué resuelvo primero en esta operación? ¿La suma, la potencia o la multiplicación? La potencia. La jerarquía me dice que en el nivel 1 lo primero que yo voy a resolver son potencias o raíces. En este caso tengo potencia, entonces va a ser lo primero que vamos a resolver. Y ojo, la potencia que yo tengo aquí no es que voy a multiplicar 4 por 3. Eso no es una potencia, no es la definición de potencia. Por acá la voy a anotar. Voy a tener X a la N. Espérenme tantito. A la N. Y entonces tengo una potencia y lo que se le conoce como base. Entonces, una potencia está formada por una base y por una potencia. Que en este caso, ¿quién es la base en el que tengo aquí? 4, ¿cierto? Fíjense, se los voy a anotar por aquí. 4 a la 3. ¿Quién sería X? 4. ¿Y quién sería N? 3. Entonces, en lo que yo les puse aquí, en esta expresión matemática, no es más que una fórmula, donde X y N son variables y que pueden tomar el valor que sea. En este caso, X vale 4, pero puede valer 100, puede valer menos 5. En este caso, N vale 3, pero N puede tomar el valor que sea. Y entonces la definición de potencia es que la potencia, o sea, N, es el número de veces que vamos a multiplicar por sí mismo a la base. Entonces, N me está indicando el número de veces que voy a multiplicar por sí misma a X. Entonces les pregunto, en este que tengo aquí abajo, ¿cuántas veces voy a multiplicar por sí mismo a 4? 3. Entonces voy a tener 4 por 4 por 4. Es por sí mismo. Entonces, esto, déjenme, y ahora sí me alejo un poquito. Me quedaría que es igual a 4 por 4 por 4. Vámonos con otro ejemplo. Yo puedo tener 10 a la 2.
¿cuántas veces voy a multiplicar por sí mismo a 10? Se me va a quedar 10 por 10. Ajá. Ojo, no se me van a confundir, no es 10 por 2. Ajá, no es 4 por 3. Es el número de veces que voy a multiplicar. Vámonos con otro. Vamos a poner 2 a la 5. ¿Quién es mi base? 2. Y entonces, ¿cuántas veces voy a multiplicar al 2? Por sí mismo. Entonces me va a quedar lo siguiente. Eso es una potencia. Entonces, voy a borrar estos ejemplos, porque nada más, voy a dejar nada más el que tenemos que resolver, que no me anden estorbando y no se me confundan. Entonces, yo tengo que, o ya me dijeron ustedes, que lo primero que tengo que resolver es la potencia. Y ya tengo acá expresada a la potencia, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto es 4 por 4? 16. ¿Y 16 por 4? 64. 64. Entonces, fíjense, me voy a pasar para acá abajito. Y yo únicamente, y déjenme agarro el color que, ¿verdad que únicamente acabo de resolver esto? ¿Sí o no? Lo demás no lo he resuelto, ¿cierto? Como no lo he resuelto, se baja tal cual. Entonces voy a tener 2 más, y me dijeron que daba 64 por 3, porque ni la suma ni la multiplicación la he resuelto. Ajá. Se baja tal cual. Entonces, ya resolví la potencia. Según la jerarquía de operaciones, ¿qué se resuelve primero? ¿La suma o la multiplicación? La suma. La multiplicación está en el segundo nivel. Hasta el último tenemos a las sumas. Entonces, primero vamos a hacer la multiplicación. Y entonces, ¿cuánto me da 64 por 3? 192. Más 192. Y fíjense lo que yo les decía. Si no sigo la jerarquía de operaciones, mi resultado puede salir, pero no va a ser correcto. ¿Qué pasa si yo primero, y acá lo voy a hacer, le voy a poner, ¿cómo no hacerlo? Porque luego pasa, ¿no? O sea, yo podría fácilmente, y porque se vea, pues sumar, ¿no? 2 más 64, ¿cuánto me va a dar? ¿Y cuánto me da 63 por 3? 198. ¿Y acá cuánto ya me da la resolución de esto? De 2 más 192. Ah, porque, espérenme, aquí ya me dijeron que esto va segundo. Ya lo hice y entonces por último vamos a hacer la suma. 192 más 2. 194. Ahí está el resultado. ¿194 es igual a 198? No, ¿verdad? Entonces, si yo no sigo la jerarquía de operaciones, me va a salir un resultado, pero ese resultado va a ser incorrecto. Para que el resultado sea correcto, tengo que seguir la jerarquía de operaciones. Entonces, voy a borrar esto, nada más era para ver la ejemplificación de que si no sigo la jerarquía de operaciones, pues me va a salir un resultado, pero no va a ser el resultado correcto. Entonces, como resultado final tenemos 194. Y de esta forma nosotros ya desglosamos paso por paso, pues, el ejemplo que traigo en esa diapositiva. Entonces, nosotros ya vimos que lo primero a resolver son potencias y raíces. Lo segundo, los productos y cocientes, que vendrían siendo básicamente multiplicación y división. Y por último, sumas y restas. Por ahí, el que les decía, el número 4, se me fue por ahí como número 4, pero no es número 4, sino debería de ser una viñetita, ¿sale? Como la que está abajo. Y me dice que en caso de que en la operación yo tenga operaciones de la misma jerarquía, supongamos que ya a ustedes les quedan puras sumas y restas. La suma y la resta, ¿verdad que está en el mismo nivel de jerarquía? Que es el 3. Entonces, ¿qué pasa cuando ya me quedan puras operaciones que se encuentran en el mismo nivel? Pues me dice que lo vamos a hacer de izquierda a derecha. Entonces vamos a empezar a resolver las operaciones de izquierda a derecha. Y luego tenemos que, para alterar este orden de las operaciones,
¿Cómo o a qué nos referimos con alterar el orden? Ah, pues yo tengo bien claramente el primer nivel, el segundo nivel y el último nivel, ¿cierto? Pero ese orden yo lo puedo alterar. Esto quiere decir que puedo hacer que yo pueda resolver una suma antes de una potencia, siendo que la potencia es lo primerito, ¿cierto? Pero si yo utilizo estos signos de agrupación, que por ahí los podemos observar, que son los paréntesis, los corchetes y las llaves, si yo utilizo estos signos de agrupación, puedo alterar el orden de cómo resolver las operaciones. Ajá. Y para esto, voy a agarrar el mismo ejemplo, pero le voy a introducir un paréntesis para que veamos cómo es que podemos alterar con estos signos de agrupación. Ahorita me regreso a la diapositiva. El orden. Entonces, nosotros teníamos 2 más... Ahí coloqué un paréntesis, ¿cierto? Entonces, cuando ustedes tienen signos de agrupación, lo primero que tienen que hacer, es deshacerse de esos signos de agrupación. Quiere decir, eliminar a esos paréntesis. ¿Cómo voy a eliminar esos paréntesis? Haciendo las operaciones que están dentro de esos paréntesis. Entonces, fíjense, dentro del paréntesis, ¿qué tienen ustedes? ¿Qué operaciones tienen? Una suma, ¿y qué más? Una potencia. Dentro del paréntesis tengo la suma y la potencia. Fuera del paréntesis tengo la... Entonces, lo primero que yo tengo que hacer es resolver lo que está dentro del paréntesis. Dentro del paréntesis, ya me dijeron, tienen una suma y una potencia. ¿Qué resuelvo primero? La potencia. Entonces, me quedaría 2 y ya me habían dicho que esto da un total de 64. Todavía no me deshago de los paréntesis, ¿cierto? Entonces, tengo que seguir haciendo lo que está dentro del paréntesis. Y aquí es donde ustedes van a observar que cambia el orden de la jerarquía, porque primero voy a hacer una suma y por último voy a hacer la multiplicación, ¿cierto? Siendo que en teoría la multiplicación va por arriba de la suma, pero como tengo un signo de agrupación, voy a alterar el orden. ¿Por qué? Porque lo primerito que tengo que hacer es deshacerme de esos paréntesis. Entonces, ¿cuánto me va a dar? 2 más 64. Y entonces ahora sí me va a quedar lo que teníamos hace rato, ¿cierto? Porque ahora sí se pudo hacer de esta forma. Pues porque tenía los paréntesis. Y esto nos va a dar el 198. Entonces, esto que yo tengo aquí, esto que yo acabo de subrayar, no es lo mismo, se parece, pero no es lo mismo, déjenme, me alejo, que lo que tengo acá arriba. Esto que subrayé, esto que tengo acá, no es lo mismo que esto que tengo acá, ¿cierto? Se parecen, pero no son iguales. Uno tiene paréntesis y el otro no tiene paréntesis. Por eso en uno me da 194 y en otro me da 198, porque aunque parecía la misma operación, no es la misma operación, ¿sale? Entonces, ya con toda esta información que tenemos, me voy a pasar a la siguiente diapositiva, donde vamos a tener que, súper importante, primero que nada, antes de cualquier cosa, primero se tienen, ¿me regreso tantito?
Entonces, ahora sí, les decía, yo ya con toda esta información, yo puedo resumir todo lo que vimos en la diapositiva anterior con que, primero que nada, primerito que nada, ustedes tienen que resolver operaciones dentro de los signos de agrupación. Y por eso ustedes van a encontrar en mucha bibliografía, esto quiere decir en muchos lugares de internet, libros que ustedes consulten de álgebra, que lo primero que se resuelve son los signos de agrupación. Pero primero vamos a resolver efectivamente los signos de agrupación, que quiere decir todo aquello que esté dentro de paréntesis, corchetes o llaves se va a resolver primero. Entonces, primero me voy con signos de agrupación y dentro de los signos de agrupación se sigue la jerarquía de operaciones. Esto quiere decir que si entre paréntesis tengo una suma y una multiplicación, debo de aplicar la jerarquía de operaciones y primero tengo que hacer la multiplicación y después la suma. Una vez que ya me deshice de todos los signos de agrupación, voy a realizar las operaciones que están fuera de estos signos de agrupación, nuevamente siguiendo la jerarquía de operaciones. Y para eso traigo una operación ahí bastante extensa, que vamos a ir resolviendo paso a paso, y de igual forma, para eso me voy a pasar al pizarrón, ¿sale? Porque ahí ya la traigo desarrollada, pero es mejor yo irla haciendo para que vayan viendo qué es lo que va sucediendo de uno a otro paso. Y también es súper importante considerar que conforme ustedes vayan practicando, se van a dar cuenta que a lo mejor las operaciones les quedan resueltas en menor cantidad de pasos. Ahí yo tengo 2, 4, 6 pasos para llegar al resultado, ¿cierto? Pero entre más ustedes practiquen y más vayan dominando la jerarquía de operaciones, esos 6 pasos se pueden resumir a lo mejor a 4 pasos o a 3 pasos. Pero en un principio es importante irnos paso por paso. Entonces, me voy a pasar rapidísimo y ahorita me regreso al pizarrón. Voy a anotar la operación que tenemos. Y vamos a tener 51 menos, abro paréntesis, 23 menos 12 por, abro paréntesis, 196, y aparece una simbología que a lo mejor ustedes no conocen, que son los 2 puntitos, ¿cierto? Nuevamente, esos 2 puntitos también significan división. Entonces, ustedes la división la pueden encontrar como una diagonal, ¿cierto? También puede ser igual a estos 2 puntitos o puede ser igual al tradicional signo de división. Entonces, ustedes pueden encontrar estas 3 simbologías en una división. Entonces, tenemos entre 2 al cuadrado menos 20 y a todo esto le vamos a sumar 3. Ahí está. Entonces, según la teoría que acabamos de ver, se nos dice que lo primero que vamos a resolver es todo aquello que esté dentro de paréntesis. Y si se fijan, aquí tengo 2 pares de paréntesis, ¿cierto? Entonces, lo primero que tengo que hacer es resolver esto y esto, ¿cierto? Sí, todos vamos en el mismo canal. Y entonces, en el primer paréntesis, ¿cuántas operaciones tenemos? Una nada más, ¿cierto? Entonces, ni siquiera me tengo que preocupar por la jerarquía de operaciones porque solo tengo una operación. Segundo paréntesis, ¿cuántas operaciones tenemos? 3 operaciones. Tengo una división, una potencia y una resta. Aquí sí me tengo que preocupar por la jerarquía de operaciones. Vamos a empezar. 51 menos, y vamos a resolver lo que está dentro de ese paréntesis. 23 menos 12, ¿cuánto me da?
11 positivo, ¿cierto? Entonces, bajamos nuestro 11 positivo. Y ahora sí les pregunto, en estos paréntesis, ¿qué voy a resolver primero? ¿División, potencia o resta? Potencia, vamos a hacer la potencia. ¿Cuántas veces vamos a multiplicar por sí mismo al 2? ¿Y cuánto me va a dar 2 por 2? Entonces me queda 196 entre 4 menos 20 más 3. Ajá. Hasta ahí, en ese paso, ¿quedó claro lo que fuimos haciendo? ¿Sí? Ya me deshice de un paréntesis, ¿cierto? Pero aquí sigo teniendo paréntesis. Entonces, no puedo hacer nada de lo que está fuera de los paréntesis porque todavía no me deshago de ese paréntesis. Entonces, este 51 y este menos 11 bajan igualitos. Y ahora, dentro del paréntesis me quedó una división y una resta. ¿Qué hago primero, la división o la resta? La división. ¿Cuánto es 196 entre 4? 196 entre 4. 49. Y menos 20 más 3. Ajá. Entonces, de este paso, del segundo paso al tercer paso, lo único que hicimos, ¿sí o no? Que fue la división. Todavía tengo los paréntesis, ¿verdad? ¿Sí o no? Entonces, todavía no puedo hacer nada de lo que tengo afuera. Vamos a bajar el 51 menos 11 por... ¿Cuánto es 49 menos 20? 29 menos, que diga más, 3, ¿cierto? Y fíjense cómo ya me deshice de los paréntesis, ¿verdad? Y entonces, lo que sigue después de deshacerme de los paréntesis, pues es aplicar la jerarquía de operaciones en esta operación. ¿Qué operaciones tienen aquí? Tengo una multiplicación, una suma y una resta. ¿Qué voy a hacer primero? La multiplicación, porque la jerarquía de operación me dice que lo primero que se hace son las multiplicaciones. Entonces, ¿cuánto me da 11 por 29? 319 más 3. Y ahora, pues me quedó una resta y una suma, que ambas están en el mismo nivel, ¿cierto? Están en el tercer nivel. Lo que quiere decir que vamos a empezar de izquierda a derecha. Lo primero que tenemos es la resta, ¿cierto? Entonces vamos a tener 51 menos 319, ¿cuánto me va a dar? 51 menos 319. Menos 268. ¿Y por qué queda menos? ¿Quién es mayor, el 51 o el 319? ¿Es más grande el 51? Pero acuérdense que es el valor absoluto. Lo vimos la clase pasada. Hay que considerar el valor absoluto. Sin signo, ¿quién es mayor? ¿51 o 319? Y el 319, ahora sí, ¿qué signo tiene? Entonces, por eso me queda menos 268. Más 3, porque todavía no resuelvo eso, ¿cierto? ¿Y cuánto es 268 más 3? ¿200 qué? Si tengo uno negativo y uno positivo, ¿qué vamos a hacer? Se restan. ¿Sí o no? Fíjense, lo voy a representar aquí en la recta numérica para que lo observemos. Supongamos que yo aquí tengo el menos 268. Ajá. ¿Sí? Y acuérdense, en la recta numérica, cuando voy hacia acá, voy a sumar. Y cuando voy hacia acá, voy a... Y entonces, si le tengo que sumar, ¿para dónde voy a avanzar? Para la derecha, ¿cierto? Entonces va a saltar la ranita. 1, 2, 3. Este es el menos 267, menos 266 y menos 265, ¿cierto?
Entonces, acuérdense, cuando tengo uno negativo y uno positivo, se restan 268 menos 3 me da 265, ¿cierto? Y les pregunto, ¿quién es mayor? ¿El 268 o el 3? Y entonces, ¿qué signo le voy a poner? Menos. Porque le coloco el signo del número mayor. Y entonces, por aquí vamos a aprovechar para hacer algunos ejercicios de su guía. Y nos vamos a ir a la página 12. Ajá. Entonces vamos a ir por ahí a su página 12. Y vienen un total de, nos dice por aquí que vayamos el bloque 3. Dice, completa los enunciados con las palabras que damos a continuación según corresponda. Ajá. Entonces, número 1, dice, son los números que no pueden representarse como el cociente de dos enteros o que en su representación decimal esta no termina ni es periódica. Eso lo vimos en conjunto de números, que son los números irracionales. Entonces, la número 1 son los números irracionales. Eso lo vimos, de la 12. Ajá. Número 1, números irracionales. Ajá. Siguiente, dice, se utilizan para resolver problemas que involucran varias operaciones y se usan en este orden. Y vienen primero los paréntesis, los corchetes y las llaves. Les pregunto, ¿cómo quedamos que se llamaban estos? Signos de agrupación, que ahí viene como símbolos de agrupamiento. Ajá. Entonces vamos a poner por ahí símbolos de agrupamiento. Por acá lo tenía en la diapositiva. Entonces los podemos encontrar como signos de agrupación o símbolos de agrupamiento. Número 3, resultado de simplificar la siguiente expresión, y viene una operación matemática donde vamos a tener que utilizar la jerarquía de operaciones, ¿cierto? Ahí yo puedo notar que la respuesta va a ser 48, ¿cierto? Porque todas las demás opciones que me dan son palabras, y como resultado no me puede dar palabras, pero lo vamos a hacer. Ajá. Lo vamos a resolver para ver que nos dé ese 48. Y pues para practicar esta jerarquía de operaciones. Entonces, la operación que viene en el número 3 de la guía es la siguiente. Voy a tener 3 llave, 8 menos corchete, 2 paréntesis, 7 más 3, cierro el paréntesis, menos 5, abro paréntesis, 8 menos 6, cierro el corchete, menos 2, cierro la llave. Entonces, me tengo que asegurar que cada signo de agrupación tenga su par. Ajá. Entonces, esta llave va con esta llave, ¿cierto? Este corchete va con este corchete, este paréntesis con este y este con este. Todos tienen sus pares, ¿cierto? Y se ve medio complicado, ¿no? Entonces, ¿qué sucede cuando tengo más de un signo de agrupación? Ahí, ¿verdad que tengo más de un signo de agrupación? Pues hagan de cuenta que ahí en la pregunta número 2 nos da el orden en cómo los vamos a resolver. Me dice que primero resuelvo paréntesis, después corchetes y después las llaves. Entonces voy a empezar por lo que está dentro de los paréntesis. Y si lo observamos, voy a empezar del centro hacia afuera, ¿cierto? Porque primero voy a resolver lo que está en el centro, que serían este paréntesis y este paréntesis. Ajá. Luego me voy a pasar a los corchetes y por último a las. Entonces voy del centro hacia
afuera. Esa es la forma correcta de resolver los signos de ocupación. Y por si por ahí lo quieren anotar, lo que viene en su guía es que lo primero en